básicamente descriptivo las etapas gravimétricas, ¿sí?, con los detalles experimentados de explicación del TP. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, básicamente la explicación que se va a dar va a estar basada sobre la determinación que se va a hacer en el trabajo práctico de gravimetría, pero en términos genéricos, el método gravimétrico de análisis nos permite analizar componentes de muestra a través de el proceso de separación por precipitación de cada componente respecto del resto de la composición de la muestra, teniendo como información la masa original de la muestra y la masa de los productos precipitados, en cada etapa de análisis gravimétrico, ¿sí? Como el proceso de análisis gravimétrico es un proceso combinado en el cual está involucrada una separación por precipitación y, por supuesto, una purificación del producto final para obtener un precipitado puro. Las características del producto del proceso de precipitación en el método gravimétrico involucran la alta insolubilidad, la insolubilidad del precipitado y la pureza del precipitado, que son dos características fundamentales, pero también es necesario que ese producto precipitado que se obtiene sea fácilmente filtrable para que se obtenga una separación adecuada en el proceso en la técnica de separación por precipitación. Y también es requerido que ese precipitado obtenido tenga una fórmula estequiométrica que sea conocida y que además sea la forma térmicamente estable del precipitado obtenido. Esas son características generales, ¿sí? También son generales. No, así es. Son características generales. Mi gata casi me mata. También son características generales del método gravimétrico las etapas que voy a mencionar, que corresponden a el pesado de la muestra original, que puede ser sólida, también puede ser líquida la muestra. En general son muestras sólidas, pero pueden ser líquidas también. La disolución de la muestra en su totalidad, una etapa de acondicionamiento de la solución para la posterior precipitación, la etapa de precipitación de la especie a obtener, la purificación del precipitado, la etapa de filtración y lavado. En este caso, la purificación del precipitado estaría involucrada con algunas metodologías de purificación propias de la dinámica del sistema precipitado, pero también en los procesos de lavado que
que se producen conjuntamente con la filtración, hay también una parte de la purificación del precipitado, ¿no? Luego, como último proceso gravimétrico, tenemos el secado y la calcinación del precipitado. El precipitado obtenido, entonces, por último, se pesa en balanza analítica con alta precisión, de la misma manera que se pesó la muestra original, y con esa información del peso del precipitado puro obtenido y del peso de la muestra original, se puede informar el porcentaje de la especie como porcentaje peso en peso. Y el último proceso serían los cálculos y los resultados, ¿no? La información generalmente se da en porcentaje de alguna forma de la especie a analizar. No necesariamente, como vimos en los problemitas hoy a la mañana, se informa la especie en su forma original, en la muestra sólida. Puede informarse de distintas formas. ¿Alguien quiso preguntar algo? Bien, avísame porque yo no los veo. Tengo que salir para verlos. Esperan un cacho. Pero no se escuchó tampoco. Ahí estamos. Bueno, entonces estábamos en el tema de las etapas, ¿sí? Estas son las genéricas, en forma genérica. ¿Alguien está pidiendo entrada? Okay. No voy a poder dar la clase ni para mañana. Hoy justo que tengo un problemita porque tengo que cerrar temprano. Bueno, volvemos. Bien. Bueno, entonces dijimos estas son las etapas fundamentales del método gravimétrico, ¿sí? El instrumento el instrumento de precisión que está asociado a esta técnica gravimétrica es la balanza analítica, ¿sí? Porque tanto la muestra original, de la cual se pesa una alícuota, como el producto final obtenido luego del proceso de precipitación, purificación, secado, calcinación, etcétera, etcétera, el producto final obtenido puro debe también pesarse con alta precisión. Luego de esa información surge la posibilidad de obtener, de plasmar, digamos, el resultado de la composición de la composición, la concentración del analito de interés a través de, generalmente, porcentajes peso en peso, ¿sí? Expresados en distintas formas, ¿sí? Del analito, ¿sí? Pues como vimos hoy, estamos en eso, como vimos hoy, por ejemplo, una muestra que tiene una composición de hierro, por ejemplo, puede expresarse como porcentaje de hierro, peso en peso, o como porcentaje de monóxido de hierro, o como porcentaje de dióxido de hierro, ¿sí? De distintas formas. Aunque el producto precipitado sea de una sola forma, ¿sí? La forma elegida y con estequiometría conocida y estable, ¿sí? Esto es, en la gravimetría de hierro muchas veces, la mayoría de las veces, el hierro se separa de la matriz de la muestra, de los distintos componentes de la muestra,
precipitándolo como hidróxido férrico y transformándolo en su forma estable, que es el trióxido de hierro, luego del proceso de calcinación, ¿sí? Esa es la forma en la que yo obtengo el precipitado puro. Luego puedo informar la composición de hierro de esa muestra problema como porcentaje de hierro o como porcentaje de óxido de hierro, monóxido de hierro o como trióxido de hierro, ¿sí? Profe, hay una persona que quiere entrar también. No vamos a terminar más hoy. Fastidioso. Esto es lo que tiene esta plataforma, que es un embole. Pero Gypsy es muy inestable. Bueno, entonces, vayamos a nuestra situación. En el trabajo práctico de método gravimétrico, lo que nuestra muestra problema corresponde a un sulfato de sodio recristalizado y el objetivo es determinar la cantidad de sulfatos que tiene esa muestra problema. Se elige, en este caso, ¿ya entraron? Avísenme si quiere entrar alguien más. Bueno, se elige en este caso precipitar los sulfatos de la muestra como sulfato de bario. Dijimos entonces que las propiedades de los productos precipitados deben ser precipitados insolubles. Ese producto final debe ser puro y debe tener una forma estequiométrica y estabilidad, una forma estequiométrica conocida y una estabilidad térmica adecuada. Entonces, en este caso, los sulfatos se aíslan del resto de la muestra como precipitado de sulfato de bario. Este precipitado es un precipitado cristalino, blanco, y tiene como característica ser muy insoluble y forma precipitados de cristales, de monocristales muy finos. La insolubilidad del sulfato de bario va de 2 miligramos por litro de agua a 20 grados a 4 miligramos por litro de agua a 100 grados, ¿sí? Es un precipitado muy insoluble. Eso está bien, pero el problema que tiene, la desventaja que tiene de ser tan insoluble, es que en general puede formar precipitados muy finos que son difíciles de filtrar. Otra cuestión que tiene nuestro sistema, la separación de los sulfatos como sulfato de bario, es la posibilidad de la coprecipitación de algunos aniones junto con el sulfato en el sulfato de bario, como es el caso de nitratos, percloratos, potasio, bario en este caso y cloruros, porque la precipitación se realiza por el agregado de una fuente de bario que va a ser cloruro de bario, ¿sí? Entonces, tendremos que considerar en qué condiciones operativas se va a realizar esta técnica gravimétrica para, entonces, buscar que el precipitado, la precipitación por supuesto sea cuantitativa, obviamente, para poder separar adecuadamente el sulfato como sulfato de bario, pero que además ese precipitado sea de características de grano más grueso para poder facilitar su filtración y evitar
esta problemática de la coprecipitación de alguno de estos iones que lo que producen justamente es la impurificación del precipitado y la dificultad de purificarlos en forma sencilla. Bueno, entonces, miremos un poco algunas cuestiones. Bueno, acá está justamente la información de la solubilidad del sulfato de bario, que les comenté recién. Bueno, lo que se busca para mejorar las condiciones en cuanto a granulosidad del precipitado formado, o sea que sea un precipitado de grano más grueso, es realizar la precipitación en condiciones de sobresaturación relativa baja, ¿sí? Para eso tenemos que buscar cómo solucionar el problema, que es para que la sobresaturación relativa, que está expresada acá abajo en la diapositiva, disminuya, ¿sí? Tengo que manejarme con, esa es la solubilidad o es la concentración de los reactivos. Tengo que manejarme con alta solubilidad para que la sobresaturación relativa sea mínima. Y entonces tengo algunos factores que me pueden ayudar a aumentar la solubilidad del precipitado y que, bueno, que esta diferencia sea chica y que la solubilidad sea grande, ¿sí? Entonces, miremos de qué manera se puede aumentar la solubilidad del precipitado. Y hay dos factores. Uno es la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de los precipitados. El problema es que este precipitado es tan insoluble que el aumento en la solubilidad de pasar de 25 a 100 grados no es muy grande, ¿sí? Sin embargo, una condición para poder precipitar de mejor manera y formar precipitados de mejor calidad es realizar la precipitación en caliente. Hay prácticamente la solución la muestra disuelta ebullición, ¿sí? Porque vemos como en este caso como la solubilidad aumenta casi al doble. Y sin embargo, es muy baja. Entonces, ¿cuál es el otro factor que me ayudaría a aumentar la solubilidad en un grado adecuado? Porque si aumenta demasiado la solubilidad, la precipitación no va a ser cuantitativa. Y por otro lado también me ayuda a minimizar la coprecipitación de por ejemplo, los aniones que vimos, como es el carbonato, el fosfato, entre otros, carbonato, fosfato, oxalatos, ¿sí? Que pueden también llegar a coprecipitar junto con el sulfato. Como estos aniones forman, estos aniones forman, se pueden protonar, digamos, y sus sales ácidas no precipitan, la acidificación del medio, ¿sí? Aumenta la solubilidad del precipitado porque hay una concentración más baja de sulfato porque se reparte en sulfato y sulfato ácido. Eso hace que la precipitación, ¿sí?, se haga un poco más lenta debido a que el bario va a precipitar en forma más regulada los sulfatos del medio, ¿sí? La precipitación se hace más lenta. Y por otro lado, va a tener que ser un pH tal que el medio ácido elimine la posibilidad de precipitar aniones como carbonatos, fosfatos, oxalatos, ¿sí? Pero que no elimine en su totalidad la posibilidad de precipitar
los fosfatos, tratando de que no se desplace en su totalidad el sulfato de la muestra a sulfato ácido. Entonces acá hay una tabla de solubilidad del sulfato de bario a distintas concentraciones de ácido clorhídrico, ¿sí? Lo que se observa es que si aumenta mucho la molaridad del ácido clorhídrico, la solubilidad es muy alta y eso generaría que no se precipitara cuantitativamente el sulfato de bario. Sin embargo, si yo trabajo a una concentración de ácido clorhídrico del orden de 0,1 molar, la solubilidad aumenta de 2 miligramos por litro a 25 grados, perdón, de 4 miligramos por litro a 100 grados, porque dijimos que íbamos a precipitar a ebullición, la solución de ebullición, a 10 miligramos por litro. ¿Eso qué es lo que nos va a ayudar? A que se formen, al agregar el reactivo precipitante sobre la solución que tiene sulfatos, al agregar el reactivo precipitante que es el cloruro de bario, lentamente, gota a gota, se formen pocos núcleos de sulfato de bario que luego, con el agregado de reactivo y en las condiciones dinámicas de precipitación, esos núcleos crezcan generando un precipitado de grano más grueso, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones que yo voy a buscar. El pH adecuado está entre 3 y 4, ¿sí? Precipitar en caliente para aumentar la solubilidad del precipitado y también a pH ácido entre 3 y 4 también para aumentar la solubilidad producto del desplazamiento en parte del sulfato como sulfato ácido. Esto genera entonces va a permitir generar un precipitado de grano más grueso que va a ser más fácilmente filtrable. Por otro lado, en el medio ácido no solamente se evita la coprecipitación de estos aniones interferentes, sino que también se evita la precipitación del bario, que yo lo estoy agregando como reactivo precipitante, en su forma de hidróxido de bario, ¿sí? Que podría suceder en medio neutro. Profe, hay gente que quiere entrar. Ahí vamos. Bueno, entonces, conclusión, volvamos para atrás, conclusión, nuestras condiciones van a ser las que figuran acá, ¿sí? Para mejorar, para obtener un precipitado fácilmente filtrable, esto es entonces precipitados de grano grueso, que se van a formar en condiciones tales en las que se generen pocos núcleos de precipitado que crezcan, ¿sí? No muchos núcleos que crezcan, ¿sí? La idea es que haya pocos núcleos para que el proceso de crecimiento de esos núcleos genere el precipitado de grano grueso que es fácilmente filtrable. Vamos a trabajar entonces con la solución de ebullición, agrega a pH entre 3 y 4, ¿sí? Para favorecer la disminución de la sobresaturación relativa, agregando el reactivo precipitante lentamente, gota a gota.
Eso es propio, eso se puede realizar cuando yo estoy manejando la formación de precipitados cristalinos, como es el caso del sulfato de bario. ¿Sí? Jugar con en las condiciones para favorecer la disminución de la sobresaturación relativa. En el caso de que tenga precipitados coloidales, buscar condiciones de este tipo favorecen a la formación de un mejor precipitado, pero en el caso de precipitados gelatinosos, como son los hidróxidos, por ejemplo, si se busca evitar la coprecipitación que genera interferencias y impurezas para la precipitación, pero no se busca con mucho ímpetu tratar de cumplir con esta condición, porque en ese tipo de precipitados no se logra nunca, ¿sí? Pero en el caso de los cristalinos sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dijimos que la determinación de sulfato de una muestra de sulfato cristalino, precipitándolo como sulfato de bario. Nuestras etapas las habíamos nombrado, entonces lo primero que vamos a hacer es pesar en balanza analítica al 0,1 de miligramos, ustedes con su máxima precisión. Recordemos que las balanzas analíticas miden con 4 dígitos, con una incertidumbre en el cuarto dígito. Justamente el 0,1 de miligramos es el dígito incierto, ¿sí? Entonces se pesa el 0,1 de miligramos, alrededor aproximadamente 400 miligramos de muestra. Esa es una manera de expresar bastante común cuando uno dice se pesa aproximadamente exactamente, ¿sí? Esto quiere decir peso 400 miligramos, más o menos con una precisión del 0,1 de miligramos en la balanza. Ahora, cuando yo voy a pesar, no tengo que enloquecerme por pesar exactamente 0,4000 miligramos. Aproximadamente exactamente quiere decir que yo puedo pesar 410 miligramos con la precisión de los 4 dígitos, ¿sí? O 405, o 420, o 395, ¿sí? Por eso muchas veces se expresa en la indicación de pesada aproximadamente exactamente. Bueno, la primera etapa va a ser nuestra pesada en una balanza analítica, ¿sí? Con los cuidados adecuados. En general, la balanza analítica debería estar ubicada en una mesada antivibración, ¿sí? Y alejada, digamos, o en guardada de la circulación de corrientes de aire, ¿sí? Porque eso puede provocar tanto la vibración de la mesada como las corrientes de aire pueden provocar oscilaciones en la pesada. Y para nosotros, tanto la pesada de la muestra original como del producto final, que se obtiene luego del proceso gravimétrico, son fundamentales para obtener un resultado preciso. Obviamente las etapas intermedias también son importantes, ¿sí? Bueno, entonces, primero pesamos en balanza analítica, luego pasamos a una segunda etapa donde llevaremos, trasvasaremos esta muestra pesada exactamente a un vaso de precipitados, donde se va a disolver con agua destilada la muestra, y antes de comenzar la precipitación, lo que dijimos que vamos a precipitar
en medio ácido, pero la acidez tenía que ser controlada. Era acidez clorhídrica, pero no podía ser exageradamente ácido, porque si no íbamos a disminuir la eficiencia de la precipitación del sulfato de bario por presencia de altas cantidades de sulfato ácido que no son aptos para precipitar la sal de sulfato de bario, ¿sí? Entonces voy a condicionar el pH de la muestra disuelta en agua agregando unas gotas de indicador rojo de metilo, ¿sí? El rojo de metilo tiene dos colores, ¿sí? En medio a pH por encima de 6,2 es amarillo, o sea, pH hacia el neutro, la alcalinidad es amarillo, y es netamente rojizo a pH por debajo de 4,4, ¿sí? Entonces, cuando yo agregue las gotas, 2 o 3 gotas de rojo de metilo a mi solución de muestra pesada y disuelta en agua destilada, probablemente la coloración de la solución sea amarillenta, ¿sí? Con el indicador. Y transforme el color del indicador esté en amarillo. Luego yo voy agregando gotas de ácido clorhídrico, ¿sí? Hasta coloración rosada, la primera coloración rosada que aparezca. Esto me va a asegurar que el pH de la solución de la muestra está alrededor de pH 4, como ya comentamos que es conveniente para permitir una precipitación controlada a temperatura de ebullición, donde la sobresaturación relativa sea baja, y obtener un precipitado de buena calidad en la filtración. Bueno, entonces acondiciono el medio, agrego ácido clorhídrico hasta que el color del indicador mire rojizo. Ahí entonces caliento casi ebullición la solución entre 90 y 95 grados. En general se estila hacer el calentamiento no a mechero directo, sino en un baño María, ¿sí? Donde yo voy a poner el vaso de precipitados que tiene mi solución de muestra disuelta condicionada a pH en otro vaso con baño de agua, ese sí calentado en forma directa sobre mechero, sobre tela de amianto, mejor dicho, tela refractaria. Entonces se calienta la solución entre 90 y 95 grados, ¿sí? Y se agrega el reactivo precipitante, que es el cloruro de bario, al 5%, que voy a tener preparado. ¿Cómo se agrega? Este agregado debe ser lento, gota a gota. En principio, lo que se hace es agregar unas gotas de cloruro de bario, 1 o 2 gotas de cloruro de bario, la solución hirviente, ¿sí? Donde se condicionó el pH, y esperar a que aparezca una leve turbidez. Esa leve turbidez es la aparición de los primeros núcleos de precipitado de sulfato de bario, ¿sí? Luego, cuando eso ocurre, continúo agregando gota a gota el cloruro de bario en las proporciones que me indican la determinación, ¿sí? En este caso, para sulfatos, para precipitados de sulfato de sodio, en la guía figura una proporción, ahora no la tengo a la mano, ¿verdad? Que es 29 mililitros de reactivo de sulfato de cloruro de bario al 5% por cada gramo de sulfato de sodio
decahidrato. ¿Sí? En este caso, si pensamos alrededor de 400 miligramos, tendríamos que agregar menos de 15 mililitros de reactivo precipitante. ¿Sí? Ese se agrega gota a gota en la solución casi a ebullición. ¿Sí? Cuando se termina de agregar la cantidad requerida de precipitante, de fluoruro de bario, se va a dejar decantar, porque va a aparecer un precipitado que queda algo precipitado en el fondo del vaso y algo suspendido, ¿sí? Se deja decantar y se agregan unas gotas más de cloruro de bario para ver si se logró precipitar cuantitativamente todo el sulfato de la muestra. ¿Qué es lo que voy a ver? Si no se terminó de precipitar todo el sulfato, cuando agrego la gota voy a ver como un hilito de precipitado, un hilo blanco de precipitado que se forma cuando agrego una nueva gota de cloruro de bario, ¿sí? Bueno, confirmado que se precipitó todo el sulfato como sulfato de bario, lo que voy a hacer es dejar el vaso en baño María a esa misma temperatura, 90-95 grados, a lo que conocemos como proceso de digestión. Eso lo voy a dejar unos 30 minutos. ¿Qué ocurre en este proceso de digestión? Esta digestión lo que hace es disolver los cristales más pequeños para favorecer el crecimiento de los cristales más grandes. En este proceso de digestión se aumenta el tamaño de grano del precipitado y también, como es un proceso dinámico de redisolución y reprecipitación, ¿sí? Se produce la purificación del precipitado, dejando en solución aquellas impurezas que estaban en el interior de los cristales. ¿Sí? Eso se llama digestión. Nosotros lo vamos a hacer en caliente a 100 grados durante 30 minutos. Este proceso de digestión también se puede hacer en frío, dejando los cristales en contacto con las aguas madres durante 24 horas. Y se produce siempre ese proceso dinámico de redisolución y recristalización. En esta técnica nosotros lo vamos a hacer a temperatura alta para acelerar el proceso de purificación a través de la cristalización, de la digestión, perdón, y la formación de los cristales más fácilmente filtrables. Bueno, cuando terminó este proceso de digestión, que es el proceso de purificación de los precipitados cristalinos, vamos a pasar a la siguiente técnica que requerimos, que es la filtración y el lavado de los precipitados. Para eso, primero, bueno, acá tienen unas fotitos donde se indica cómo se hace la preparación del papel de filtro, el plegado del papel de filtro y el acondicionamiento del embudo con el correspondiente papel. El papel de filtro que vamos a usar en estas determinaciones tiene que ser un papel, es un papel de celulosa que tiene un grado muy bajo de cenizas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se considera el nivel de cenizas de un papel de filtro? Bueno, se considera de acuerdo al peso del disco de papel y el peso de residuo de cenizas que se produce luego de calcinar el papel a su residuo mínimo a las temperaturas de trabajo de una mufla, ¿sí? Entonces, se requiere que el papel, luego del proceso final de gravimétrico, que termina en la etapa de secado, carbonización
y eliminación del papel, y por supuesto secado y obtención de un precipitado térmico de estequiometría conocida y térmicamente estable en esa etapa, ¿sí? Que quede la mínima cantidad de cenizas posibles, ¿sí? Porque si no, lo que yo quiero es solo pesar el producto final, no pesar el producto más cenizas. Entonces, el papel elegido tiene que ser un papel de porosidad, de papel adecuado para que un precipitado fino o medianamente fino, como puede ser un precipitado de sulfato de bario, tenga un filtrado adecuado sin pérdidas de materia sólida durante el proceso del filtrado, y que además en la etapa final de calcinación deje una cantidad mínima y aceptable de ceniza. Bueno, entonces acá estaría la preparación del papel de grado gravimétrico, y empezamos entonces con el proceso de lavado y filtración del precipitado. En este proceso de lavado y filtración, este proceso se hace en forma conjunta, ¿sí? Y tiene 2 etapas que corresponden justamente al proceso de lavado y de filtración, y tienen varias consideraciones a tomar, ¿sí? Cómo se realiza este proceso conjunto, que tiene que ver con la sedimentación. Acá en el vaso tenemos el precipitado de sulfato de bario. Supónganse que esto es el sulfato de bario que ya se precipitó, ¿sí? Se requiere que se sedimente el precipitado, que se decante la solución sobrenadante, ¿sí? Y que se lave el precipitado en el vaso de precipitado, ¿sí? Agregando aguas de lavado que se ponen en contacto con el precipitado, ¿sí? Agitando el sistema, dejando sedimentar el precipitado y decantando las aguas de lavado, ¿sí? ¿Por qué se usa esta técnica en la que el precipitado se lava en el vaso y no se lava en el embudo? Bueno, justamente porque el contacto de las aguas de lavado con el precipitado es mucho mayor en el vaso que en el papel de filtro en el embudo filtrante. Acá se pueden acumular el sólido, pero el contacto del líquido que va a lavar este precipitado es más inconveniente en el embudo que en el vaso, ¿sí? Entonces la técnica que vamos a hacer es entonces la de dejar sedimentar el precipitado, decantar las aguas de lavado y las aguas sobrenadantes, digamos, y agregar aguas de lavado y lavar el precipitado en el vaso. Eso es en forma sucesiva. En general, los lavados se hacen con un volumen de agua de lavado, que en este caso va a ser agua destilada directamente, porque el sulfato de bario es tan insoluble que el agua destilada caliente es apta para lavar el precipitado con prácticamente nulo pérdida de sulfato de bario por solubilidad, ¿sí? Pero sí permite la solubilidad de las impurezas en agua caliente y así aumentar la pureza del precipitado. Bueno, acá tienen un speech de explicación de cómo manejarse para la filtración en cuanto a cómo ubicar la varilla,
etcétera, etcétera, ¿sí? El vástago del embudo. En general, en gravimetría se usan embudos de vástago largo, no embudos de vástago corto, ¿sí? Entonces la mejor manera de manipular el material requerido para el proceso de lavado y filtración es acercar el vástago del embudo a una de las paredes del vaso, ¿sí? Para que el líquido que cae filtrado, ¿sí? no salpique, entonces que escurra sobre la pared del vaso, y el líquido que voy filtrando sobre el embudo, que va a ser, en este caso para nosotros va a ser los líquidos sobrenadantes que quiero separar del precipitado que voy a lavar en el vaso. Bueno, acá se ve otra cosa, no sulfato de bario, porque no conseguimos la foto de eso, pero se escurre el líquido del vaso apoyando la varilla sobre el pico del vaso, ¿sí? Y eso centrarlo en el centro del embudo con el papel filtrante, ¿sí? En general, si yo debo arrastrar sólido en la última etapa de la filtración, cuando arrastro el sólido ya limpio, luego de hacer varias etapas de lavado del precipitado, generalmente se ayuda con chorros de piseta sobre las paredes del vaso para arrastrar el sólido de precipitado y llevarlo al embudo, ¿sí? Bueno, acá se ven entonces las etapas en foto, ¿sí? De lo que vimos, de lo que mostramos recién, de cómo se hace el lavado del precipitado dentro del vaso, ¿sí? Sedimentación del precipitado, ¿sí? Y la solución sobrenadante es la que se pasa por el embudo con el papel de filtro. En esta etapa algo de sólido precipitado va a pasar al embudo, pero lo principal es que la mayoría del sólido queda en el vaso para permitir un lavado más eficiente con las aguas de lavado. En este caso serán 200 mililitros de agua de lavado que se van a repartir en porciones de 20 mililitros de agua de lavado para el lavado del precipitado, con este proceso de agregado del agua de lavado, sedimentación del precipitado, decantación del agua de lavado, ¿sí? Sobre el filtro, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo voy a lavar con este proceso? Hasta que podamos hacer una prueba de cloruros. Recordemos que estamos agregando cloruro de bario como precipitante. Entonces, yo voy a probar que las aguas de lavado tengan reacción negativa, tengan ensayo negativo de cloruros. Entonces, el líquido de lavado que se escurre del vástago del embudo, ¿sí? Yo lo voy juntando en un vaso de precipitado, ¿no es cierto? Luego de no menos de 6 lavados, ¿sí? Voy a juntar en un tubo de ensayo gotas que escurran del agua de lavado, del precipitado, y recordemos que esas aguas de lavado están ácidas porque la precipitación se hizo en medio ácido. Entonces esas gotas de agua de lavado se acondicionan con unas gotitas de amoníaco,
se neutraliza y luego se agrega nitrato de plata para ver turbidez de cloruro como cloruro de plata, ¿sí? Si la turbidez existe, hay que seguir lavando el precipitado, y si la turbidez no existe, ya se terminó el lavado del precipitado. En general, muchas veces se hace un blanco con el agua destilada, ¿sí? Porque puede ser que el agua destilada tenga un cierto grado de cloruros, entonces se contrasta la prueba de cloruros con nitrato de plata frente a la prueba de cloruros sobre el agua destilada que se usó para disolver la muestra. Bueno, entonces, luego de terminar los lavados, lo que se hace es transferir todo el precipitado ahora limpio que fue lavado y que está en el vaso de precipitado, se transfiere al embudo. Se deja escurrir y se va a transferir el papel de filtro con el precipitado a un crisol de porcelana, ¿sí? Ese crisol de porcelana tiene que estar previamente calcinado y pesado en balanza analítica. ¿Por qué se calcina? Bueno, recordemos que la última etapa de la gravimetría es la calcinación en mufla. Entonces, el crisol tiene que estar en las mismas condiciones de fatiga térmica, ¿sí? Y limpieza, digamos. Cuando yo lo calcino, se eliminan todas las impurezas absorbidas en la superficie del crisol, y además se prueba su fatiga térmica, ¿sí? Entonces, el crisol se curará, digamos, entre comillas, en la mufla 30 minutos, entre 15 y 30 minutos a la temperatura que luego se va a trabajar, ¿sí? Se deja enfriar en desecador, y ese crisol vacío se pesa en balanza analítica al 0,1 de miligramos. Sobre ese crisol pesado, exactamente, se va a poner el paquetito de papel de filtro que tiene adentro el precipitado que filtramos. Ese paquete se tiene que se tiene que armar con mucho cuidado, ¿sí? Porque, bueno, yo tengo el embudo con el papel de filtro y el precipitado aquí adentro, ¿sí? Entonces, cuando se terminó de transferir todo el precipitado, tendré que separar con mucho cuidado, con una espátula de acero inoxidable o con pinzas, ¿sí? Separar con cuidado el papel de filtro, que no se rompa, ¿sí? Levantarlo, sacarlo del embudo, como se ve acá, y acá está cerrado, ¿sí? El paquetito se arma cerrando aplastando el papel de filtro que queda en cono, ¿sí? Con el precipitado adentro, y armando un paquetito, cerrando las aletitas de un lado y del otro, y la tapita, ¿sí? Haciendo un pequeño paquetito. Ese paquetito se pone adentro del crisol que fue calcinado, enfriado, y lo que se llama tarado, pesado en la balanza analítica. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos el crisol ahora con el paquetito de papel de filtro que tiene el precipitado obtenido en la etapa de precipitación, lavado y purificación. Lo que tenemos que hacer es el secado y la calcinación. En el proceso de secado,
hay 2 etapas que tienen que ver con la eliminación de la humedad del papel y del sólido a través del calentamiento bajo del crisol con la llama del mechero, ¿sí? En este caso se hace a distancia, ¿sí? Se calienta suavemente para eliminar primero la humedad del papel y secar el precipitado. Cuando se observa que el papel está seco, ¿sí?, se procede a la carbonización del papel, porque yo el papel lo tengo que eliminar. Yo después lo que quiero al final es pesar el producto precipitado puro, ¿sí?, libre de todo, tengo que eliminar el papel. Entonces, primero procedo a calentar para secar el papel y el precipitado. Cuando veo que el papel está seco, que se observa que está seco, acerco el crisol a la llama, ¿sí?, o bajo el crisol o subo el mechero, ¿sí?, para aumentar la temperatura. Siempre fíjense que el crisol debe estar puesto sobre triángulo de pipas, acostadito, ¿sí?, en ángulo, acostadito, para permitir la entrada de aire, ¿sí?, durante la etapa de en la que se seca el papel y el precipitado. Luego lo que se hace es, fíjense que aumento la temperatura, ¿sí?, y empiezo a carbonizar el papel. Evitando siempre la incineración del papel. Entonces, el papel se va a carbonizar, se va a empezar a poner marrón y más oscuro, más negro. Cuando se observa algún humeo producto del quemado del papel, se tapa el crisol con una tapadera. Fíjense acá, estamos con una pinza agarrando una tapita de porcelana. De esta manera se tapa para evitar que el papel se incendie, ¿sí? Al tapar, yo elimino la posibilidad de entrada de oxígeno y entonces la llama del papel se apaga, ¿sí? Si ocurre la incineración, en la parte de calcinación, si ocurre el quemado con llama, lo que puede pasar es que los productos de combustión que se producen por la cuestión de la llama, hagan que se pierdan partículas del sólido, del papel y también del sólido por expulsión, ¿sí? Entonces por eso se calcina el papel, pero se tiene que evitar que se produzca, que se genere la llama y que se incinere con llama, ¿sí? Cuando se terminó de carbonizar el papel, ¿sí?, se continúa el proceso de quemado del carbón del papel, ¿sí?, porque ahora vamos a tener una masa dentro del crisol de la muestra sólida con carbón del papel quemado, del papel carbonizado. Entonces lo que se hace es acercar más el mechero a la base del crisol y calentar hasta el rojo, el crisol hasta rojo. Cuando el crisol se pone en rojo, la temperatura es del orden de los 300 grados. Entonces, lo que se hace es trabajarlo a esa temperatura y ir rotando el crisol para que las cenizas se vuelvan blancas, ¿sí? ¿Ves? En este caso, las cenizas, la parte negra del papel carbonizado
se transforman en cenizas blancas. Luego de llegar a esta condición, se lleva el crisol a la mufla a 800 grados durante 30 minutos. En esta última etapa se obtiene el sólido con estequiometría constante y térmicamente estable, ¿sí? Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, luego de los 30 minutos en mufla, la mufla se apaga, ¿sí? Y se debe sacar el crisol de la mufla y llevarlo con cuidado a un desecador, por ejemplo, con desecante cloruro de calcio, por ejemplo, que tiene las propiedades de absorber humedad, ¿sí? Entonces se saca con pinza, se deja enfriar un poco, pero no del todo, ¿sí? Se saca con pinza el crisol, se lleva al desecador, que tiene el desecante, se tapa el desecador y se deja completar el enfriado del crisol dentro del desecador. ¿Por qué dentro del desecador? Con un desecante. Porque en el proceso de enfriado del crisol con el precipitado puro ahora, en el interior, el precipitado de sulfato de bario puro obtenido, en esta etapa de enfriamiento, si lo hago fuera del desecador, va a absorber humedad, ¿sí? Entonces, se permite enfriar el crisol con el precipitado dentro del desecador. Se recomienda que esta etapa de enfriamiento y tratamiento en el desecador se realiza hasta peso constante. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se deja enfriar en el desecador el crisol y luego se pesa en balanza analítica y se anota el pesado del crisol más el precipitado obtenido, ¿sí? Luego se vuelve al desecador otras horas más y se vuelve a probar el peso del crisol con el precipitado, midiendo nuevamente el peso combinado de crisol más precipitado. Este proceso de dejar descansar en el secador el crisol y pesarlo se realiza hasta peso constante, ¿sí? Eso es para verificar que se haya perdido toda la humedad correspondiente a la etapa de trasvaso del crisol desde la mufla hasta el desecador. Luego, en la última pesada estable, ¿sí?, del crisol con el desecador, va a ser la que se va a utilizar para hacer los cálculos del porcentaje, en este caso, de ion sulfato en el sulfato de sodio, a partir de la pesada de sulfato de bario y la pesada de la muestra original, ¿sí? Entonces, nuestros datos serán la masa de la muestra original, la masa del producto precipitado, que se obtiene como la masa del crisol más el precipitado. Esta sería la masa a peso constante que se obtuvo en el proceso ese de dejar enfriar en el desecador y pesar en la balanza con ciclos sucesivos hasta que el peso del crisol más la masa de la muestra precipitada se mantenga constante.
menos la masa del crisol. Esta masa del crisol es la pesada del crisol que yo realicé antes de hacer, antes de introducir el papel de filtro con el precipitado obtenido por los procesos anteriores, ¿no? Entonces, con esta diferencia de masas obtengo la masa del precipitado puro. Luego puedo calcular el porcentaje de la especie del analito en el estado en que yo quiero expresarlo como la masa del precipitado obtenido, que en este caso es el sulfato de bario, por el factor gravimétrico que me transforma la masa de sulfato de bario en la especie A que yo quiera expresar el resultado por 100 dividido la masa de la muestra. ¿En qué queremos expresar nosotros el porcentaje? Lo vamos a querer expresar como porcentaje de azufre en la muestra, porcentaje de sulfitos y porcentaje de sulfatos. Ustedes tienen acá los distintos factores gravimétricos que transforman sulfato de bario, la masa de sulfato de bario pesada, en masa de azufre o masa de sulfito o masa de sulfato. ¿Sí? Hoy a la mañana vimos cómo armar estos factores gravimétricos. Les recomiendo que obtengan las expresiones de los factores gravimétricos que darían por resultado este valor, ¿sí? Para azufre, para sulfito y para sulfato. Bueno, esto sería todo lo que nos incumbe para la determinación gravimétrica de sulfatos en una sal soluble cristalizada. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Esto calculenlo ustedes, ya que están los números, obtengan las expresiones del factor gravimétrico correspondiente, ¿sí? Que seguramente va a ser una de las actividades, una de las tareas en la actividad de la guía seguro. No sé si ya las pusieron a la vista, la actividad, si no va a estar apareciendo en cualquier momento. Yo creo que había que hacer algún pequeño cambio. Yo por ahora no tengo ninguna duda, profe. Bueno, repasen, revean y después, bueno, después ya las dudas que aparecen. No sé si ya apareció la actividad a la vista, chicos. Sí, está en el cuestionario y el TP. Bien, perfecto, creo que faltaba. Creo que tenían que corregir algún numerito, alguna cosa. No sé si lo cambiaron o quedó como el año pasado. Bueno, entonces sobre la base de eso, después ya trabajan con esto ahora en cada uno de los turnos, ¿no? El lunes les quedarán las dudas.